Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Innovación y Turismo INTO. En nombre de la Dirección General de Innovación del Govern de les Illes Balears y con la colaboración de la Fundación BID, queremos agradecer una vez más su asistencia a esta primera edición del Seminario INTO. Este seminario, como saben, es íntegramente online y pueden seguirlo en catalán, español e inglés y mediante traducción simultánea, como ven aquí en la pantalla. Perfecto. Como ya anunciamos paralelamente al seminario y organizado con el apoyo de la Enterprise Europe Network, se llevará a cabo un evento virtual de encuentros empresariales internacionales con el objetivo de establecer relaciones profesionales y hacer networking. Les invitamos a que consulten la web y se apunten, aprovechenlo. Será cada día después de acabar la sesión de 2 a 5 de la tarde. Así pues, desde hoy y hasta la primera semana de diciembre nos reuniremos con el objetivo de analizar, por un lado, la oferta de los destinos turísticos y la demanda del consumidor en este nuevo paradigma, y por otro, en analizar las soluciones TIC y la reestructuración empresarial del sector turístico. El día de la inauguración, como saben, hablamos de cómo la tecnología juega un papel importante en el proceso de recuperación de la industria turística y cómo la redefinición del modelo turístico es una de las grandes prioridades del sector. Hablamos también del nacimiento de un nuevo perfil de viajero, el viajero consciente, el viajero educado, resiliente, innovador, sostenible e inversor, y de cómo la incertidumbre no es algo negativo, sino una oportunidad para transformarse digitalmente. En esta primera sesión de INTO 2021, que lleva por título Destinos y responsabilidad social en la era post-COVID, se abordará qué medidas a corto y medio plazo deberían adoptar los destinos para la recuperación turística en esta nueva etapa que nos toca vivir. Para ello contaremos con un excelente equipo de expertos. El doctor Enrique Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación en Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga. Bienvenido. La señora Teresa Verastegui, viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, bienvenida. Al señor Xisco Mateu, director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears, benvingut. El señor Guillermo Díaz, CEO Artiem 2028 y director comercial, que tratará la responsabilidad social corporativa de las empresas turísticas en la nueva realidad. Bienvenida, bienvenidos a todos, benvingut. Les recordamos que después de las presentaciones de los expertos se abrirá también un debate. Les invitamos a que nos envíen sus ideas, sus preguntas, que colaboren para que así hacer un debate activo, interactivo y muy dinámico. Todo suma. Bienvenidas todas las ideas y preguntas. Les recuerdo que las presentaciones también tienen una duración de unos 10-15 minutos que vamos a respetar para así después hacer este debate posterior más amplio y que quepan la mayoría de preguntas posibles. Entonces, iniciamos las presentaciones con el doctor Enrique Navarro, que realizará una serie de propuestas para impulsar la sostenibilidad y la digitalización de los destinos turísticos. Ganas de escucharle, doctor Navarro. Bienvenido. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la organización, muchas gracias también, Rosa, por tu amable palabra. Y empiezo a intervenir ya, ¿no? Por supuesto, deseosos de escucharme. Pues mira, en primer lugar, me gustaría centrar mi intervención en tres cuestiones. Primero voy a dar una visión un tanto generalista de los destinos y después podremos ir matizando en algunas de las soluciones que Rosa muy bien ha presentado. En primer lugar, me gustaría plantear que los destinos, lo que estamos viviendo ahora mismo es un periodo de alta incertidumbre. Desde que empezó la COVID en marzo del 2020 ha sido nuestra tónica esta incertidumbre, pero sin embargo hay que ir matizando esa incertidumbre porque a lo largo que pasa el tiempo parece que la recuperación está bastante más cerca de lo que en principio pensábamos, por lo menos
en la temporalidad o en la temporada más alta que nosotros tenemos en España y la mayoría de los destinos, que es el verano, la temporada más alta, y porque también hay matizaciones en los destinos. Yo diría que un poco vamos desde la incertidumbre hasta ahora las matizaciones con algún planteamiento. Por ejemplo, ya hemos visto que en algunos destinos rurales las temporadas altas están siendo muy positivas. El verano está siendo muy positivo, antes del 2019 no lo era. Estamos viendo que en algunos destinos de lujo hay un incremento de turistas respecto incluso al 2019. Ha habido un mayor número de turistas en algunos segmentos. E incluso en algunos lugares de la península hemos tenido un verano incluso mejor, con otro tipo de demanda, una demanda nacional más importante, pero con un número de turistas y con un gasto de turistas también elevado. Esto un poco hace que todos entramos en la pandemia o en la incertidumbre a nivel global, pero vamos saliendo un poco a nivel individual dependiendo de la tipología del destino, del mercado preferido que tuviéramos, de la cercanía a los mercados que podríamos tener. Se han aprovechado mucho y muy bien aquellos mercados más cercanos a las grandes capitales, porque ha habido una mayor redistribución de flujos nacionales. Por lo tanto, esta primera parte de la intervención me gustaría centrarla en este caso, en que de la incertidumbre estamos pasando a unas matizaciones concretas dependiendo del destino. Ya no podemos decir que la temporada turística se ha perdido para todo el mundo. Ha ido ganando en algunos lugares y ha ido perdiendo en otros. Entonces, en la salida de esta crisis o de esta incertidumbre importante, tenemos elementos ganadores y elementos perdedores, o destinos ganadores y destinos perdedores. En segundo lugar, me gustaría plantear los dos retos más importantes que tienen los destinos, por otro lado, creo que conocidos, pero incidir en ello con una manera más práctica, de una manera más útil, una manera en la que, ¿qué pueden hacer los destinos en esta responsabilidad social? Junto al grado de competitividad, es un mantra para todos los destinos ser competitivo, tener un nicho de mercado, tener un segmento, su target. Junto con esto, incluimos dos variables más que ya son fundamentales, que es, uno es la sostenibilidad y otra es la digitalización. Problemáticas de ambos conceptos y elementos de avances que podemos tener en ambos conceptos. En primer lugar, con la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene un proceso de desemantización, es decir, que cada uno interpreta lo que quiere en esta sostenibilidad, incluso pervirtiendo en ocasiones el concepto, tratando como rentabilidad económica la sostenibilidad. Y entonces dice, somos sostenibles. ¿En qué? Que somos rentables económicamente, pero eso es una parte de la sostenibilidad nada más y quizás no sea la parte más importante o la que debamos de prestar más atención. Ah, pero es que forma parte de la sostenibilidad ser rentable. En este sentido hay una semantización del concepto, pero a la misma vez una resemantización del concepto. Es decir, empezamos a construir el concepto entre todos. Y ya la sostenibilidad no es lo que se planteó en el informe Butler, sino lo que vamos poniéndonos de acuerdo que sea la sostenibilidad, que hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, entiendo en la sostenibilidad que es un proceso de construcción social y político. Político porque muchas acciones precisamente tienen que tener esa visión política, y social porque entre todos hacemos ese concepto de sostenibilidad. Por lo tanto, me quiero centrar en esos dos elementos de cómo podemos argumentar esa sostenibilidad. Y en segundo lugar, en la digitalización, no voy a explicar las virtudes de la digitalización porque son bien conocidas por todos, pero sí plantear que deberíamos de tender a dos cuestiones. Uno, por supuesto, a invertir en ella, pero otro, a asesorar en ella. Y ahora explicaré un poco el porqué de este asesoramiento. En tercer lugar, de la intervención me gustaría ahondar o profundizar más en los conceptos y en las posibilidades que tenemos precisamente en la sostenibilidad. La sostenibilidad la entendemos económicamente, pero también la entendemos especialmente ambientalmente, y me gustaría incidir más también en la social, porque es también la gran olvidada, la sostenibilidad social. Todos estamos viendo que antes de la pandemia hemos tenido manifestaciones a veces en contra del turismo,
otras veces en contra de determinado tipo de turismo. Estoy hablando concretamente de los centros urbanos y de las manifestaciones o los movimientos sociales que han ido surgiendo respecto a las molestias, al ruido, al tipo de experiencia que quieren tener los turistas en las viviendas habituales. Por lo tanto, en este sentido, debo de plantear que la parte social cada vez está siendo más importante, porque es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Si la sociedad empieza a rechazar, una parte de la sociedad empieza a rechazar el turismo o no lo ve tan positivo, vamos a tener un problema a medio y largo plazo. Con lo cual tenemos que cuidar en este sentido la parte de sostenibilidad social. Respecto al ambiental, no hay ninguna duda, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo, que el próximo reto de los 20, 30 futuros años van a ser la crisis climática. No es porque esté ahora mismo la CAP de Glasgow, sino porque el reto mayor que tiene la humanidad va a ser la crisis climática. Si no nos sabemos adaptar a esta serie de cuestiones, para mitigar y para adaptarnos, vamos a tener un serio problema en la demanda. Y pongo ejemplos tan concretos como que dentro de nuestro Instituto Universitario de Investigación e Inteligencia Turística de la Universidad de Málaga, estamos creando un informe de cambio climático y turismo, y ya estamos con experimentos concretos de cuando hace una buena temporada en Inglaterra, nuestro mercado en el 30-40% es inglés, cuando hace una buena temporada climática veraniega en Inglaterra, disminuye el número de turistas que llega a la Costa del Sol. Lo que significa que no solamente tenemos que tener en cuenta el efecto que pueda tener en cuanto a la oferta, sino también el efecto que pueda tener en cuanto a la demanda. Y por lo tanto, ir eligiendo, investigando y viendo qué posibles efectos va a tener esa crisis climática. En segundo lugar, dentro de esa sostenibilidad, el turismo hemos dicho que es un motor de motores. Es un motor que crea empleo en otros sectores y es un motor que crea nuevos sectores o que potencia nuevos sectores. Pero en el sector turístico es más conocido, o es más bien muy conocido, que hay un cierto empleo, pero este empleo en ocasiones de baja remuneración y en cuanto a la economía sumergida de amplio espectro. Es decir, muchas empresas tienen una parte en economía sumergida. Y esto puede crear una conflictividad social en los destinos. No es lo mismo un destino consolidado, como puede ser la Costa del Sol, Baleares o Canarias, que un destino emergente. Por supuesto que en los destinos emergentes, al principio esta conflictividad social no se tiene muy en cuenta y tampoco empieza a ser un problema. Es en los destinos consolidados, que ya tienen una carga de empleo importante, donde este empleo de baja remuneración puede empezar a ser mella. Ya por todo es conocido precisamente que el empleo en el sector, por ejemplo, de la restauración, está faltando. Hay empleo, pero sin embargo no hay trabajadores que quieran ir ahí. En parte por esta economía sumergida, por los bajos precios, etc. Entonces, en este sentido, la sostenibilidad y el empleo tiene una relación muy clara. Y en este sentido también hay que tener en cuenta, básicamente, que antes pensábamos que cubríamos la parte social con empleados, como bien dicen algunos dirigentes políticos, no hace falta hacer nada, solamente tener empleo, y hoy ya sabemos que con el empleo en ocasiones tenemos síntomas de pobreza, y se da en muchos lugares, incluidos los destinos turísticos. Y en cuarto lugar, y ya voy cerrando, en cuarto lugar me gustaría también plantear cuestiones de digitalización. ¿Por qué? Porque todos hablamos de digitalización y aquí hay muchos niveles dentro del turismo. No es lo mismo una gran empresa como puede ser Meliá que las pequeñas y medianas empresas que existen en el 80% de los destinos, que además son las empresas mayoritarias. En este sentido, recomiendo y estamos recomendando no implementar tecnologías porque las empresas nos digan que son importantes y porque tengamos una ayuda, sino previamente hacer un mapa tecnológico. Es muy común que queramos plantear una solución tecnológica creando un app o creando una interfaz entre el destino y las agencias de viaje para poder darle información, pero sin embargo a veces implementamos sistemas que después no son compatibles. Entonces, lo primero a recomendar serían las creaciones de mapas tecnológicos, es decir, de los condicionamientos que ese ayuntamiento, que ese destino, que ese conjunto de administraciones públicas tiene para plantear y querer realizar. Esos mapas tecnológicos
lo que harían sería como el pliego de condiciones que yo después le di a la empresa. Sí, sí, yo quiero plantear este marketplace, pero a partir de estos sistemas, no me ponga usted otro sistema. O por lo menos, si me pone otro sistema que sean compatibles con este. Y una segunda cuestión, no solamente es cuestión de dar dinero para que las empresas se digitalicen, eso lo pueden hacer las grandes empresas o las medianas empresas, pero las pequeñas no pueden, porque lo que necesitan es un asesoramiento y un acompañamiento en esa digitalización. Entonces, que una parte de esos fondos no solamente sea para implementar esa tecnología en las pequeñas empresas, sino para acompañar y asesorar tecnológicamente a esa empresa y que esa financiación tenga en cuenta también esa partida. Disculpadme, he sido un poco más extenso, pero pasamos al debate que seguramente podremos ver algunas de estas cuestiones con más profundidad. Muchas gracias. Gracias, gracias Enrique. La verdad es que se ha hecho muy corto porque creo que puede aportar mucho más y podríamos hablar sobre esto mucho más largo y tendido. Muy interesante los retos de los destinos. Vamos ahora con la señora Teresa Verastegui, viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que nos presentará las estrategias de marketing para la recuperación turística y qué medidas de apoyo al empleo y a la actividad empresarial están preparando. Bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los presentes, a la moderadora, a los asistentes y sobre todo a la organización y por contar con Canarias y con nuestra experiencia. No cabe duda que es un encuentro de gran importancia porque es fundamental la colaboración entre todos los niveles del sector turístico. Un sector que en el caso de Canarias, si hablamos de datos prepandemia, porque sabemos que estos 2 últimos años han sido poco significativos, pues en Canarias era el 35% del Producto Interior Bruto y creaba más de la mitad de los empleos. Y bueno, son datos que reflejan la importancia que tiene para nosotros el sector turístico y cómo debemos de enfocarlo de ahora en adelante. En nuestro caso como gobierno, nuestra principal tarea ha sido garantizar la supervivencia del sector, conservar el tejido empresarial, conservar esos empleos y sobre todo intentar que la sociedad no quiebre, porque cuando más de la mitad de tus trabajadores dependen del turismo, si el turismo se para, pues tenemos un problema de, bueno, nosotros hemos hablado incluso de que hubiera pues la quiebra de nuestro sector, perdón, de nuestro sector y malestar, inseguridad, porque al final pues estamos jugando con muchísimos puestos de trabajo. Por eso nosotros creemos que es nuestro deber darle la vuelta a esta situación, crear oportunidades de estas crisis bueno, oportunidades que reestructuren el sector turístico en su totalidad y que consiga un crecimiento sostenible, equilibrado bueno, no desde el punto de vista solo social, que decía la persona que ha intervenido previamente, que a veces se nos olvida, pero en el caso de las islas también territorial, porque tenemos territorios muy pequeños y cualquier fallo, pues al final no es revertible como territorios, por ejemplo, peninsulares o continentales, que no tienen estas limitaciones tan importantes. Si miramos a 2020 son cifras que nos asustan. En el caso de Canarias, habiendo reducido más de un 85% de los turistas que hemos recibido y más de un 88% de las pernoctaciones. A día de hoy podemos decir que la actividad turística se va recuperando, que esperemos acabar el 2021 con un crecimiento sostenido y que además nos encontramos en lo que es nuestra temporada alta, que es una temporada relativa porque al final tenemos poca estacionalidad, pero sí es cierto que es donde mayor número de turistas solemos recibir o lo hacemos hasta ahora. Bueno, indicadores como el avance de la pandemia, la conectividad programada, tanto de aerolíneas como turoperadores, e incluso la apertura ya de establecimientos turísticos, todo nos hace creer que así será, pero sí que nos gusta gestionar estas expectativas con mucha prudencia porque si algo nos ha enseñado este año y medio es que de un día para otro pues todo puede cambiar. Además, bueno, todo apunta a que seremos la región con mayor tasa de recuperación en el año 2022 y estamos trabajando en esto y dibujado este contexto en el que ya nos estamos moviendo. Y para intentar ser muy breve, pues quería hablarles un poco de los retos y cómo está siendo nuestro trabajo como gobierno y como Consejería de Turismo ante esta situación. Tenemos unos retos por delante que son clarísimos, que es ese esfuerzo por la transformación del modelo turístico. Yo creo que todos los ponentes vamos a estar de acuerdo. Bueno, nosotros ya nos hemos puesto manos a la obra con acciones que voy a intentar darle ligeras pinceladas. En primer lugar, contamos con un plan ya diseñado que se comenzó a implementar al principio de esta pandemia y la mejor muestra de este plan es que nosotros ya hemos reflejado nuestros presupuestos, que estamos en plena tramitación parlamentaria. Hoy estaba yo
trabajando en ello justo antes de esta ponencia, que miran a la digitalización, a consolidar esta digitalización, a mejorar la neutralidad climática y a reforzar los cambios de la demanda que ya estamos viviendo para conseguir además cierta independencia de nuestra economía que, bueno, tradicionalmente ha estado muy ligada a terceros. Un ejemplo de ello es que a Canarias, si no conseguimos que las aerolíneas y turoperadores programen aviones, pues es casi imposible que lleguen los turistas. Si tenemos en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS y el informe de la ONU de la COVID y la transformación del turismo, todo apunta bueno, hay muchos objetivos que en este momento están amenazados, como la desigualdad, el Objetivo 1, el Objetivo 10 de conservación natural y cultural, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, que es muy importante decir que normalmente cuando hablamos de sostenibilidad nos solemos olvidar esta parte social de la sostenibilidad, del trabajo, del crecimiento, de la producción y el consumo responsable del objetivo 12, la vida submarina, el 14, que es tan importante para nosotros. Y nosotros en base a estos objetivos es en lo que estamos centrándonos, estamos trabajando y dibujando un poco nuestras políticas. En primer lugar, estamos intentando aumentar nuestra capacidad de adaptación a la economía a través de la gestión de la información y del conocimiento, que a lo mejor hace unos años hablar de gestión del conocimiento y la información pues sonaba un poco de locos o no era algo que tuviéramos presente ni los gestores turísticos ni las administraciones públicas. Por otro lado, también la sostenibilidad integral. Nosotros estamos trabajando tanto internamente como comunicando a la ciudadanía y al sector hablar de sostenibilidad, no solo hablar de sostenibilidad ambiental, sino económica y social, que es muy importante y a veces se nos olvida, y también el desarrollo de nuestra economía y que pase de la cantidad a la calidad y que sea capaz de sostener una economía circular. Es decir, nosotros en Canarias recibíamos millones y millones de turistas, pero no siempre eran turistas de calidad y al final es importante que el sector lo entienda, que interactúe y que al final pues, genere esta riqueza, este empleo y este bienestar, pero sostenible para nuestras islas, donde es tan importante para nosotros el sector turístico. Y yo creo que esto básicamente es la responsabilidad social de los destinos en esta época post-COVID, perdón. Es el momento idóneo y yo creo que no solo lo dice Canarias, sino también este informe de la ONU al que se referencia apuntaba en esta línea de que es momento de aprovechar estas amenazas, estas debilidades que nos hemos encontrado y transformar la industria, transformarla adecuándola a retos y ya no solo mirando al futuro, sino al presente, porque cada día para nosotros, para Canarias, y yo estoy segura que para otros territorios, como por ejemplo Baleares, también este error todos lo tenemos día a día y de ello depende nuestra economía y nuestra supervivencia como región. Y bueno, tal como decía, estamos trabajando para transformar este turismo e ir de la mano con la naturaleza, con el clima, con la economía, en un momento que es decisivo. Se utiliza mucho a nivel nacional y en estos planes europeos también la palabra resiliencia, pero es que tenemos que ser resilientes y tenemos que ser inclusivos teniendo en cuenta factores que hasta ahora eran impensables por muchos en el sector turístico, como es neutralizar la huella de carbono, hacer un uso eficiente de los recursos. Y bueno, voy a continuar un poco resumido porque es verdad que yo pensé que tenía un poquito más de tiempo. Decir cuáles son las actuaciones que estamos poniendo en marcha, un poco ya entrando un poco más en materia de forma más clara. Tenemos el proyecto Canarias Fortaleza, que fue un proyecto que pusimos en marcha al inicio de esta pandemia, un proyecto de laboratorio global de seguridad turística que sigue vigente hoy en día y que además nos ha demostrado que no nos equivocamos. Existen numerosos estudios, tanto nuestros como de la propia Comisión Europea, que establecen que cuando el turista decide viajar, lo primero que se fija es si el destino es o no es seguro. Ya después pues busca esa oferta complementaria, cultural, gastronómica, pero nosotros pusimos en marcha este proyecto y hemos conseguido que prácticamente en todos los rankings y en todas las encuestas que se hacen, Canarias sea considerado uno de los destinos más seguros. E incluso eso lo estamos viendo en la recepción de turistas, sobre todo en esta temporada de invierno, por lo cual es uno de nuestros hitos en los que tenemos que seguir trabajando. Ya llevamos un año y medio, pero creemos bueno, que la pandemia ha venido para quedarse y que tenemos que seguir abordando estos problemas derivados de la COVID y esa transformación necesaria del sector. Una transformación que también viene, como ya dije, por redefinir todo este modelo turístico y hablar de innovación, tecnología y de digitalización. Perdón,
que esto pasa pues, por cuestiones como mejorar nuestros espacios públicos y también formar a nuestro sector. Al final, hace unos años nadie hablaba de digitalización, se empezó a escuchar esto de la famosa digitalización, pero hoy en día es raro no ir a un restaurante y que tengas un código QR o que vayas a una recepción de un hotel y mediante un código QR, incluso antes de llegar al propio destino, ya estés registrado, incluso cuando viajamos de cualquier país a España o viceversa, pues con estos códigos QR nos permiten entrar al aeropuerto, con lo cual yo creo que es, es clave, es clave en este avance y también en la colaboración público-privada, porque no podemos olvidar que lo estamos haciendo como administraciones públicas, pero también lo están haciendo las empresas privadas y nosotros tenemos la obligación de ir de la mano con ellos y la obligación de ayudarles. Esta digitalización no deja de ir de la mano y no deja de ser parte de la sostenibilidad que, bueno, ya todos conocerán estos planes que ha puesto en marcha el Estado, impulsados por la Unión Europea, los planes de sostenibilidad turística en destino. Yo tengo la gran suerte de liderarlos en el caso de Canarias y nosotros hemos intentado pues, potenciar los valores medioambientales de cada isla, respetando las vicisitudes de cada isla y sobre todo consiguiendo un compromiso local, un diseño de productos que respeten el medio ambiente y que genere un valor añadido, porque al final nuestros turistas, y lo decía la moderadora al inicio, ya están requiriendo esta sostenibilidad, ya se están preguntando cómo compensamos la huella de carbono, cómo su viaje o su elección de destino es respetuoso o no con el medio ambiente, con lo cual eso es un hito fundamental para todos estos cambios del sector, porque además ya no es que nosotros queramos hacerlo, sino que es que el turista lo requiere. De otra forma, también estamos incentivando el consumo. Uno de los sectores más dañados de esta pandemia, en el caso de Canarias, ha sido la hostelería y la restauración. Nosotros hemos puesto en marcha líneas específicas de ayuda, de dinamización, porque además estos programas no solo sirven para el propio restaurador, el hostelero, sino que además es una oferta añadida y hace que al final pues eh, el, el turista decida venir a Canarias no solo por nuestros valores, sino también pues, por nuestra gastronomía, por irse a tomar un barraquito y por todo lo que le ofrece Canarias. Por otro lado, también hemos diseñado instrumentos específicos a raíz de Canarias Destino, del COVID, perdón, un proyecto llamado Canarias Destino, que está, yo creo que es una de las cosas más novedosas que hemos hecho en estos 2 últimos años, que digamos, permite presentar una alternativa de modelo económico actual, como puede ser el desarrollo local, el desarrollo de nuestra economía, el poner digamos, en contacto a nuestros productores, a nuestros artesanos, a nuestros hosteleros, nuestros restauradores, entre ellos y además en contacto directo con el turista y viceversa. Uno de los, digamos, de las debilidades que ha tenido Canarias siempre ha sido esa dependencia que decía al principio a terceros y además a grandes empresas que si bien nos han ayudado a crecer, no siempre nos ha permitido pues, poner nuestros propios precios, incluso que los más pequeños tengan, digamos, cabida en esta cadena de valor y en esta oferta turística. Por eso nosotros planteamos una plataforma única bueno, que ponga en valor las experiencias, los productos locales, los sistemas de promoción, de comercialización y bueno, cuenta con la sostenibilidad ambiental, con programas que buscan reducir las emisiones de carbono y a través de líneas de subvenciones para las propias empresas, para las propias entidades locales y sin lugar a duda bueno, vamos avanzando. Lo que tenemos hasta ahora es muy positivo y creemos que va a acarrear un cambio total en nuestro modelo turístico, que además va de la mano, como decía, de los comportamientos de los propios turísticos y de su experiencia, de su preocupación, del impacto ambiental que tienen, de generar este valor añadido, pero sobre todo este retorno que tiene para nuestras islas, que al final si nos cargamos nuestro territorio no tenemos otro y no podemos seguir expandiéndonos. Por otro lado, también una de las cosas básicas, estoy saltando un montón de cosas, me voy a tener que disculpar, pero estoy intentando ser breve. Otra de los factores básicos para Canarias es la formación del sector. Creo que uno de los valores añadidos fundamentales es que nuestros profesionales estén formados ya no solo en idiomas, en la propia profesión que desempeñan, sino también en economía circular y azul, en las competencias digitales, en sostenibilidad, en qué es lo que pide nuestro turista para que la experiencia sea interesante,
sobre todo porque Canarias, la mayor parte de nuestros turistas son repetidores, con lo cual si vienen y se llevan un buen recuerdo, van a volver, muchos de ellos lo hacen, y al final el contacto directo, y es algo que tenemos que tener claro todas las administraciones públicas y las empresas privadas, lo tienen con el personal. Si tenemos un personal formado, la experiencia va a ser positiva, vamos a ser más competitivos, nos vamos a diferenciar y vamos a tener un destino de calidad. Todo este esfuerzo del que le estoy hablando también tiene que ir de la mano de la mejora de los espacios públicos, de las infraestructuras turísticas y además una mejora de infraestructuras turísticas que ya no pasa por asfaltar una calle o embellecer una plaza, sino también por innovar, por digitalizar y porque esas plazas que tenemos, esas playas, esas avenidas, sean sostenibles. Ya no vale, y además hay un movimiento muy fuerte, no solo por el turista extranjero, sino nosotros tenemos ahora muchísimo turismo interior dentro de Canarias. Están exigiendo la sostenibilidad, están exigiendo que cuidemos nuestro medio ambiente y bueno, nosotros en nuestras 8 islas estamos analizando a través de proyectos como el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, cuáles son las infraestructuras necesarias, cuáles son las que tenemos, cuáles son las que necesitamos y que al final toda esta inversión no responda a, pues, al político de turno que decide invertir en un lugar u otro, sino que al final tengamos, digamos, una hoja de ruta y que sobre todo respete los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, yo creo que en todo este relato, y casi que para concluir, habrán echado en falta la promoción turística. Es fundamental para un destino como Canarias promocionarnos y nosotros también hemos aprovechado este tiempo para reformular nuestra forma de marketing y de promoción turística y sobre todo reformular la forma en la que nos comunicamos con nuestros turistas. Por eso nosotros estamos apostando ahora sobre todo por la promoción digital. Hemos puesto en marcha una nueva web, holaislascanarias.com, donde al final nosotros estamos recibiendo a los usuarios 365 días al año, 24 horas al día y además de forma personalizada, usando los datos, la inteligencia artificial, algo que hace unos años pues nos sonaba a todos a chino. Hemos conseguido que cada vez que un turista entra a nuestra página web de promoción turística, de forma novedosa, promocionemos y que cada turista, es decir, tenemos una página web por cada turista. Pues si yo, por ejemplo, pues soy aficionada a la vela ligera o soy aficionada al senderismo y suelo buscar gastronomía pues concreta de los destinos, pues lo que a nosotros se nos va a promocionar son estos gustos utilizando los datos, utilizando esta inteligencia artificial y bueno, al final es una manera de promoción personalizada por todos y cada uno de los turistas que nos van a visitar o que tienen intención de visitarnos. Si entro a una página web o si entro a una promoción turística de un destino que me está hablando de, pues no sé, pues del senderismo, pero realmente yo lo que estoy buscando es gastronomía, pues probablemente me decida por un destino gastronómico como puede ser Islas Canarias, si es lo que me está ofertando. Yo creo que nosotros ahora tenemos la oportunidad de crecer juntos, de crecer ciudadanía, gobiernos y sector privado, de abordar esta transformación tan necesaria y darle protagonismo al bienestar, al cuidado del entorno y a estas nuevas tecnologías que por fin hemos aprendido que tenemos que utilizarlas para gestionar estas incertidumbres extremas. De un día para otro vemos cómo todo cambia. Nosotros celebramos hace unos días, o sí, hace una semana, los fantásticos datos epidemiológicos, no solo como región, sino como país, y vemos que en este momento ya nos preocupa esta posible nueva ola, el avance, si vacunamos o no vacunamos con tercera dosis. Entonces yo creo que hay que planificar, hay que gestionar mejor. Lo más importante es que esta planificación y esta gestión se establezca a través de sistemas que nos ayuden a usar la información, el conocimiento, de forma rápida y sobre todo a reaccionar en tiempo récord, que como gobierno, y hay aquí algunos presentes, hemos aprendido que tenemos que hacerlo. Nosotros sabemos que nos queda una tarea muy compleja, pero bueno, yo estoy convencida que todos lo tenemos claro y que la responsabilidad social entendida en su globalidad y de la mano del sector público y privado va a ser el eje que nos lleve para desarrollarnos como destino en los próximos años. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa, muchas gracias. Queda mucho por decir y que continuaremos debatiendo ahora. Todo lo ocurrido con la pandemia evidentemente ha de servir a los destinos como una oportunidad para sentar las bases de una estrategia turística más sostenible y definir
cuál ha de ser, como bien decías, el turismo que queremos. Sobre ello nos hablará también el señor Xisco Mateu, director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears. Benvingut, Xisco. Moltes gràcies, moltes gràcies als organitzadors i moltes gràcies, òbviament, als ponents, als participants i també als assistents. I en primer lloc, el reconeixement, jo que fa pocs mesos que estic a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i he participat molt com a oient en aquests seminaris INTO, doncs la veritat és que me fa molta il·lusió per participar, en aquest cas, com a ponent o com a participant. I en primer lloc, a nivell de lo que és tot el tema de totes les accions que s'han fet des de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fer un apunt molt ràpid de l'esforç que s'ha fet a nivell de connectivitat en les accions de co-màrqueting, l'esforç que s'ha fet amb els patrocinis per desenvolupar tot un ecosistema d'esdeveniments esportius i culturals que ens ajudin a desestacionalitzar la temporada turística. Han fet els famosos bonos turístics per als viatges interilles amb molt bon resultat i molt apreciats per la ciutadania de les illes, que m'haurà servit per aquestes primeres sortides després de la pandèmia, i també s'han fet diverses campanyes per comunicar totes aquestes accions que s'estaven fent, tant a nivell local, per el tema dels bonos turístics, com a nivell nacional i internacional. Això, bé, com és un apunt inicial, bàsicament, de la tasca que s'ha fet, però que m'imagino que ja molts coneixeu. A mi m'agradaria tenir una visió més de cara en el futur, de la feina que crec que és important i necessària en el sentit de, en aquest àmbit en el que ens movem, en aquest àmbit de canvi i a la vegada d'aprofitament o de la perspectiva que se mos obri davant, que se mos obri realment és tot el tema de la sostenibilitat o la necessitat d'evolució del model turístic. Crec que és una cosa que ve de molt enrere. El que passa que probablement aquest procés, la pandèmia que acabem de passar, ens ha donat una altra perspectiva de les coses i ens ha donat una idea de que no podem esperar massa més. Aleshores, ens hem de posar a l'acció. A més, hi ha tot un tema d'uns fons europeus que hem de gestionar, que ens han d'ajudar a operar, a fer accions en aquest sentit. Aleshores, jo bàsicament el que volia parlar és, en primer lloc, de la necessitat de fer estratègia, d'acord? I en segon lloc, de l'estratègia de circularitat que la Conselleria de Turisme de les Illes Balears estem començant a treballar o hem començat a treballar ja fa un temps com a element que ha de regir, que ens ha de facilitar un camí estratègic per aquesta evolució del nostre model turístic. Ara veig en el xat una persona que parla de l'idioma. Jo no tinc inconvenient en fer-ho en castellà. Se m'ha dit que hi ha un servei de traducció. Si no està arribant el servei de traducció, per favor, deixo. Si està arribant el servei de traducció, com que se m'ha donat aquesta possibilitat, m'estimaria més fer-ho en català. Crec que, si no teniu inconvenient, continuaré fent-ho en català. Parlàvem de la necessitat de fer estratègia, d'acord? Que totes les accions responguin a un marc estratègic i en aquest sentit prendre de base el clàssic model estratègic de marcar uns objectius, desenvolupar unes estratègies
i unes accions per assolir aquestes estratègies i fer una medició. Crec que és molt important fer aquesta estratègia, treballar aquesta estratègia, perquè és un element clau en tot el desenvolupament, un esforç en tot el que és fer estratègia en base a coneixement, en base a un desenvolupament, a un aprofitament de les dades, a un aprofitament de totes les eines que s'estan posant a la nostra disposició i també, en aquest sentit, a vegades no plantejar un coneixement molt en obert, sinó un coneixement enfocat, un coneixement que en el cas d'estratègia turística ens obliga a plantejar-nos qui és el nostre visitant, per què ens ve a veure, què fa durant aquest procés, com compra, com consumeix. L'important del coneixement de la competència, s'estan fent coses molt bé a moltes destinacions que competeixen en nosaltres en diversos segments, però que és important entendre que s'estan fent coses molt interessants en aquest sentit i, òbviament, d'entendre l'entorn, tenir coneixement de com funciona l'entorn que està al nostre alrededor. I en aquest sentit, utilitzar tot aquest coneixement, utilitzar tota aquesta informació per desenvolupar un posicionament molt sòlid de la marca Illes Balears, en el nostre cas molt enfocada, com dèiem abans, a la circularitat. De qualque manera, el que cerca aquesta circularitat és reforçar la idea que en Simon Sinek deia a la seva ponència de Golden Circle, deia que les persones som afins a les marques en les que compartim valors. Aleshores, aquest desenvolupament de la circularitat de qualque manera marca els valors que la marca Illes Balears vol tenir com a destinació turística. Claro, en el final tot aquest posicionament passa a uns segments, passa a un producte i, òbviament, a lo que són les diferents zones turístiques a lo que seria la destinació. Aleshores, claro, per poder desenvolupar tot aquest procés estratègic és molt important comptar ser capaços d'innovar i ser capaços d'aprofitar el talent que tenim en el nostre abast i a la vegada captar talent per desenvolupar tota aquesta estratègia que, com dèiem, i ja passo un poc a la segona part de lo que volia parlar, aquest model de circularitat que tenim a les Illes Balears, aquesta necessitat d'evolució del nostre model, ja s'ha fet molta feina en aquest sentit, duim molt d'anys desenvolupant accions en la línia de sostenibilitat, hem fet accions en tema de reducció dels combustibles dièsel, limitacions de tràfic, plàstics d'un sol ús, llei d'accessos i probablement l'acció més notable en aquest sentit, que sigui l'impost de turisme sostenible, que des del 2016 ens ha permès gestionar 265 milions d'euros aproximadament amb uns 170 projectes des que a final de 2021 n'hi haurà finalitzats entre 50 i 60. Crec que en aquest sentit s'ha fet una feina bastant important, però probablement ens toca necessitant fer una volta més, una passa endavant amb aquest tema de sostenibilitat i per això assolim el repte de ser un turisme circular. La viceconsellera de les Illes Canàries, la senyora Verastegui, ja feia referència a la importància de deixar de mesurar no només en l'àmbit econòmic, sinó que tenir en compte també l'àmbit social, tenir en compte també l'àmbit ambiental i l'àmbit territorial. De qualque manera, aquesta circularitat és la que ens ha de marcar el camí des d'aquest turisme de volum que hem tingut històricament cap a un turisme de valor, que és el que volem en els propers anys en tots els àmbits de la circularitat. Recordeu que la circularitat, al Manco aquí a les Illes Balears, treballem 6 àmbits: alimentació, energia, aigua, materials, mobilitat
i territori i mà, i la mà, d'acord? En tot això, a vegades me demanen, t'has deixat els residus? No, no me'ls he deixat. Cadascun d'aquests 6 àmbits produeixen uns residus i el residu té que estar dins la pròpia circularitat. I m'interessa particular, i d'aquesta idea de circularitat m'interessa remarcar un fet que m'apareix molt important, perquè hem de dir que les economies illenques, i probablement amb això ja la viceconsellera de les Illes Canàries ja ha fet referència, tenim una necessitat de diversificació econòmica. I la Conselleria de Turisme consideram que el model de turisme circular ens permet apalancar altres sectors econòmics. Ho faré, explicaré això mitjançant un exemple i ja serà per acabar el meu plantejament. Una cadena hotelera local, una cadena hotelera molt ben implantada dins del nostre territori, ja du temps, l'altre dia vam anar a una presentació molt interessant, ja du temps fent circularitat en el que és l'alimentació. El que fan és comprar producte quilòmetre zero a productors locals. Producte quilòmetre zero ecològic, el compren a productors locals directament, d'acord? I aquests productes els que serveixen en els seus restaurants, a tots els serveis de cuina que fan, i de tot el residu que produeix aquests serveis, aquesta alimentació que fan a la cadena hotelera, separen tot el que és el residu orgànic i han arribat a un acord amb el propi productor d'aquests aliments, d'aquests vegetals que els hi proveeix, per tenir una compostadora, una planta de compostatge, una petita planta de compostatge que aquest propi productor utilitza per al seu camp. Per tant, tancant el que seria un cercle en l'àmbit de l'alimentació. Hem d'entendre que això desenvolupa un sector primari molt fort, un sector primari que garantitza que té un mercat molt important que li compra els seus productes, d'acord? I a la vegada desenvolupa un sector industrial relacionat en aquest cas amb el compostatge de residu orgànic, però que si anem a qualsevol altre dels àmbits de la circularitat, podem xerrar de tot el que seria desenvolupament d'energies renovables, tot el que és reaprofitament de residus hídrics, temes de mobilitat sostenible, temes relacionats amb materials de construcció reutilitzables que necessiten menys manteniment. És a dir, tot això són indústries que se poden desenvolupar darrere aquest model turístic circular i faciliten, per tant, el que seria la diversificació econòmica d'un territori amb uns recursos que són òbviament limitats, com són les Illes Balears, o que també seria aplicable a les Illes Canàries, d'acord? I facilita aquesta diversificació econòmica tan necessària per a la nostra economia, sense deixar de fer una aposta molt clara sobre el que és el motor de les nostres economies, que és un turisme diferencial, un turisme de qualitat, un turisme que és capaç de segmentar, però sempre, jo ja ho deia l'altre dia a una altra ponència, sempre amb els sedars, de la circularitat, és a dir, sempre davall els paraigües de la circularitat com a element diferencial, com a element identitari gairebé de lo que seria aquest turisme de valor. Vull, de qualque manera, per acabar, reiterar el meu agraïment perquè per nosaltres és molt important per explicar la necessitat de fer estratègia i de fer-ho de manera i que aquesta estratègia sigui circular, pensant que amb això necessitem fer molta pedagogia, d'acord? També necessitarem fer molta formació, també em feia referència a la ponència anterior, però sobretot hem d'explicar molt on vol arribar i les conseqüències que té dins tot el que és el tema de desestacionalització, dins tot el que és el tema de la diversificació econòmica, tot aquest model
de turisme circular que pensam o que estem treballant des de la Conselleria de Turisme de Govern Balear. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè, Xisco Mateu. Moltes gràcies. Continuarem amb aquest tema, amb aquest debat a la continuación. Lamentamos, por otra parte, los problemas técnicos que hemos tenido en el sistema de traducción simultánea, que ahora ya finalmente están subsanados. Lo sentimos, pedimos disculpas. Saben que toda la sesión después estará colgada en la web y pueden seguir si se lo han perdido por estos problemas técnicos. Pero esperemos que no vuelvan a pasar y no pasará. Gracias. Seguidamente, ahora el señor Guillermo Díaz, CEO de Artiem y director comercial, tratará la responsabilidad social corporativa de las empresas turísticas en esta nueva realidad. En Artiem creen que la empresa ya no es un agente meramente económico. Están convencidos de que la empresa ha pasado de ser un agente de transformación social y medioambiental. Bienvenido, Guillermo. Ganas de escucharle. Muchísimas gracias, Rosa, y gracias a la organización por querer contar con nosotros, con nuestra pequeña y humilde opinión, ya que somos una empresa familiar de Menorca. Sin embargo, estamos muy orgullosos de poder decir que somos la primera cadena hotelera de Europa y tercera del mundo en obtener la certificación B Corp. Esta certificación tiene los estándares de exigencia en cuidado social y medioambiental más altos de los que existen hoy en día. En España hay únicamente 107 empresas, como podrían ser algunas que son bastante conocidas como Central Lechera Asturiana, Ecoalf o The Body Shop. Y luego a nivel mundial somos una comunidad de unas 3.500 de todos los sectores y tamaños. Algunas de ellas pueden ser bastante conocidas como Ben & Jerry's, Danone, Patagonia o MásMóvil. En Artiem nuestra misión es inspirar la felicidad a las personas y por idiosincrasias de la vida lo hacemos a través de nuestros hoteles. Tenemos 5 en total repartidos en Menorca, Madrid y Asturias. En definitiva, somos personas trabajando por y para personas y al estar centrado en la felicidad de las mismas, hemos conseguido durante los últimos 10 años de forma consecutiva estar entre las 50 mejores empresas para trabajar en España, según la consultora americana Great Place to Work. Y además, a nivel cliente, que también es muy importante, tenemos una de las puntuaciones medias de satisfacción de cliente más altas que hay en España, según Review Pro, así como hemos conseguido colocar algunos de nuestros hoteles entre los 25 mejor puntuados de España o los más románticos, por resaltar un punto interesante. Pero ahora entrando un poco más en materia y partiendo de la base de nuestro propósito como empresa, que es ser líderes por nuestro modelo inspirador e innovador, centrado en la felicidad de las personas y por el compromiso con la prosperidad sostenible y el impacto positivo de nuestro entorno, como decías muy bien, Rosa, desde Artiem no entendemos la empresa como un agente meramente económico, sino lo vemos como un agente de transformación social y medioambiental de la sociedad, ¿no? Entonces, las 3 patas tienen que estar muy equilibradas, la pata social, la pata medioambiental, la pata económica, para la consecución de un crecimiento sostenible como empresa. Y de esta manera, pues crear un ecosistema social, medioambiental y económico más resiliente, que es lo que nos hace ser fuertes y resistir a situaciones de incertidumbre como la que hemos vivido en los últimos 18 meses. Además, desde Artiem tenemos muy claro que tenemos que huir del concepto de responsabilidad social corporativa como filantropía empresarial. Al fin y al cabo, consideramos que la filantropía, cuando las cosas van mal, es lo primero que se corta, ¿no? Y nosotros interpretamos la RSC como una economía de impacto y rentabilización de nuestro propósito. Es decir, desde Artiem consideramos que necesitamos generar un impacto positivo para que nuestro negocio sea más rentable. De esta forma conseguimos que el resultado económico sea una consecuencia, no un objetivo. Volviendo a lo que decía antes del crecimiento sostenible de Artiem, ¿no? Entonces, para esto, nosotros trabajamos bajo 2 principios filosóficos. El primer principio es que la estrategia de crear valor para todos los stakeholders no es solo nuestra responsabilidad como empresa, sino que nos ayuda a generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Y además, trabajamos para que la Fresh People, que somos las personas que componemos Artiem, sea un equipo de personas comprometidas con el entorno y felices en nuestro trabajo, felices con lo que hacemos. De esta manera somos capaces de proporcionar un bienestar a nuestros huéspedes, un bienestar y satisfacción, buscando siempre la excelencia en el servicio, ¿no? De tal forma que nuestros clientes pues, nos ayudan a crecer. Esto a nivel empresa
tiene un resultado pues, en 3 patas. Punto número 1, nuestros colaboradores se sienten implicados en el proyecto, entonces están comprometidos con el propósito de la empresa. A su vez, los clientes se sienten identificados con los valores de la misma y se convierten en promotores, lo que nos hace crecer de manera más sostenible. Y luego la prosperidad del entorno, porque al final convertimos a la empresa en un motor de desarrollo ahí donde nos ubicamos, ¿no? Y finalmente, pues como decía antes, la consecuencia, la generación de valor para el accionista. No somos una ONG, somos una empresa que necesita generar un rendimiento económico, pero que es una consecuencia de las cosas bien hechas, no el objetivo de la empresa. Entonces, lo que queremos decir es que no se trata de dividir la tarta, sino de hacerla crecer para todos. Y luego, me habéis pedido desde la organización que comente algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo. Y, por ejemplo, el más novedoso, el último uno de los últimos o que seguimos desarrollando, surgió a raíz de esta pandemia que hemos vivido tan desagradable, ¿no? En marzo de 2020 nos vimos obligados a cerrar nuestros 5 hoteles, es la primera vez que lo hacíamos, desde la fundación de la empresa. Y semana a semana veíamos cómo las colas del hambre iban creciendo, la gente se iba quedando sin trabajo, sin dinero y pues, había dificultades, ¿no? Entonces nuestro objetivo fue trabajar durante esas semanas o esos meses de cierre para que cuando volviésemos con el mayor impacto positivo posible y con un objetivo muy claro, ¿no? Mantener a toda la gente que pudiéramos, a todas nuestras personas trabajando o ponerlas a trabajar lo antes posible y que nuestra vuelta pudiera ayudar a gente, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de que el fin de semana de apertura de nuestros 5 hoteles, el 12 de junio de 2020, todo lo que recaudásemos ese fin de semana iba a ir destinado a Cáritas para que pudieran ayudar a alimentar y a todas esas familias, ¿no?, que estaban en situación desfavorecida. Sin embargo, no queríamos que eso ocurriese en un momento puntual en el tiempo, sino que fuera algo sostenible, ¿no?, que he estado comentando antes, la importancia de la sostenibilidad de lo que hacemos. Entonces, nació el proyecto One Room, One Life, o proyecto de habitación solidaria, a partir del cual creamos en todos nuestros hoteles, en nuestros 5 hoteles, una habitación que cualquier persona puede reservar a través de nuestra página web y se aloja en nuestro hotel. Sin embargo, lo bonito de esa habitación es que nosotros, Artiem, no ingresamos nada de ese dinero de esa habitación, sino que directamente lo donamos íntegramente a Cáritas. En estos 18 meses pues hemos conseguido recaudar más de 50.000 euros y teniendo en cuenta que el cálculo de Cáritas dice que más o menos 10 euros equivalen a un día de alimento para una familia de cuatro miembros, pues estamos muy orgullosos de haber podido ayudar, ¿no?, a subsanar o mitigar un poco el hambre en las colas del hambre. Además, otro punto interesante de este proyecto es que lo estamos empezando a elevar a nivel nacional, junto con Cáritas España, CaixaBank y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, para que cualquier hotel de España se pueda unir al proyecto. Ya tenemos unos 10 hoteles interesados y, por lo tanto, esperamos que este proyecto multiplique la ayuda social. Luego, a nivel medioambiental, tenemos este otro programa que se llama Programa 880, en el cual nos comprometemos en 8 años, desde 2017 a 2025, en reducir nuestra huella de carbono en un 80%. Esto significa tomar acciones, como tenemos un plan de acción muy detallado para los siguientes años, en el cual trabajamos desde la desestacionalización de Menorca, la reducción de consumos, programas de reciclaje, reaprovechamiento del ciclo de agua, instalación de plantas fotovoltaicas. En definitiva, un programa muy extenso, el cual nos ayudará pues, a conseguir este objetivo tan interesante, ¿no? En definitiva, como decías muy bien al principio, Rosa, nosotros trabajamos para ser los mejores hoteles para el mundo, no del mundo, muy importante, para el mundo, y queremos que la sociedad quiera que Artiem exista, no dejar a nadie indiferente y tener un impacto positivo allí donde estemos ubicados. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de poder resolverla. Por supuesto que habrán preguntas y muy interesantes. Qué proyecto más bonito, Guillermo. Felicidades. Bien, vamos a empezar ahora el turno de preguntas que ustedes nos están enviando por el chat.
empezamos con, que hace tiempo que no habla, el doctor Enrique Navarro. ¿Hola? Sí, doctor Navarro. Muy buenas. Muy buenas. Usted ha hablado del cambio climático, perdón, que es el mayor reto. Pero ¿qué pueden hacer los destinos con ello? Bueno, la verdad es que la crisis climática va a ser un reto ya no solamente para el turismo, sino para otros muchos sectores e incluso para nuestra idea de desarrollo, tal como está establecida, ¿no? Por lo tanto, no podemos buscar políticas sectoriales y sí políticas integrales. La cuestión es que también esas políticas integrales se dividen en sectores y ahí es donde un poco podemos plantear cuestiones. Desde el primer momento hay dos vías. Una sería las políticas que pueden hacer las empresas y otras las que pueden hacer los destinos. Y ambas se tienen que complementar porque al fin y al cabo son importantes para todas. Me voy a centrar un poco más en la del destino, que es la que tú me comentas, ¿no? En primer lugar, el modelo de desarrollo urbano y territorial tenemos que ir ajustándolo mucho más a este nuevo tiempo, ajustándolo mucho más a una serie de elementos urbanos como la movilidad, el consumo energético, nuevos modelos de movilidad urbana e interurbana, sin todavía entrar en concreto en el consumo del traslado de los turistas en avión y en otros medios de transporte, ya no solamente el destino. Y en eso el destino sí lo puede plantear porque es soberano en su urbanismo y en su plan general de ordenación urbana. Implementación de áreas verdes, implementar el consumo energético en los edificios públicos como efecto de demostración. Entonces, ese tipo de políticas sobre la energía y sobre la movilidad y el urbanismo podrían ser colaterales. Por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta porque van a afectar y porque además nosotros podemos hacer difusión y propaganda dentro de nuestra comercialización de que tenemos un turismo, un destino que tiende o que está poniendo medidas a favor de eso, ya que sabemos que empieza a ser un elemento importante para determinada demanda. En segundo lugar, ya hay estos planes de desarrollo de sostenibilidad de destinos que ha puesto el Ministerio. Creo que es una buena medida porque en esos planes ya se integran políticas transversales como la que he planteado. Pero a su misma vez hace falta plantear también que las empresas turísticas y en la gestión del turismo reduzca, por un lado, ese consumo de agua, de energía, con sistemas más eficientes, podríamos decir, respecto al clima. Y la tercera cuestión, creo que es muy importante la sensibilización. Y si bien todos un poco podemos entender que el turismo sostenible es importante, pero que a veces se ha sido interpretado simplemente como un elemento de marketing para atraer a determinados nichos de mercado, ahora tenemos que fundamentarnos más en crear estrategias para determinados nichos que sean menos impactantes. Y eso a nivel global es muy complicado y a nivel de destino es buscar unos targets en las que muchos de nosotros somos competencia. Pero empieza a ser necesario, por lo menos, que sean los turistas también los que nos vayan demandando que vayamos implementando acciones en los destinos. Por lo tanto, insisto y ya termino, la idea de, por un lado, la empresa en coordinación con la administración y, por otro lado, la administración en coordinación con otros departamentos. Si tenemos solamente la visión turística como única manera de atajar la crisis climática, es inoperable. Tiene que ser una política integral. Pero la política hoy en día que plantea la Unión Europea y que plantea el plan de sostenibilidad de destino es precisamente integral, con lo cual va en la misma línea. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique. Un breve apunte antes de continuar el debate. Nos han de enviar sus preguntas por el chat que pone preguntas y respuestas. Están llegando muchas preguntas allí, es que veo que también lo están preguntando y entonces pues las voy lanzando a medida que van llegando, aunque son muchísimas por lo que estoy viendo. Gracias. Vamos ahora con la señora Teresa Verastegui. Teresa, brevemente, porque sé que aquí nos podemos extender muchísimo, has hablado de las fortalezas de Canarias, pero ¿cuáles son las fortalezas de Canarias a la hora de afrontar este futuro en esta nueva etapa? Brevemente. Y voy a intentar desglosar muy poquito.
Sí, bueno, ¿Sabes? como he comentado previamente, Canarias es un destino seguro y esto lo ha conseguido precisamente a través de este proyecto Canarias Fortaleza y eso ha permitido que los turistas nos elijan y esa elección del destino Islas Canarias ha hecho que nuestra economía pueda salir adelante y que además nuestras perspectivas de crecimiento para 2022 sean mayores al resto del territorio nacional, como ya dije en mi exposición. Además, también hemos trabajado desde el inicio de esta pandemia y hemos puesto mucho énfasis en adecuarnos a las preocupaciones de los turistas y de los viajeros en general, de esa sostenibilidad, esa digitalización, esa descarbonización y por eso pusimos también el proyecto Canarias Destino, que creemos que es otra de nuestras fortalezas. Por otro lado, nuestra baja estacionalidad, yo creo que hay que mencionarlo y hay que ser justos que respecto a otros destinos que incluso pudieran ser competidores, como por ejemplo Islas Baleares, nosotros tenemos la suerte que durante todo el año, pues por nuestro clima, básicamente tenemos la capacidad de tener una alta recepción de turistas y además en la temporada de invierno, que es en la que otros territorios nacionales no tienen esa capacidad, para nosotros la recepción de turistas es casi que imposible de comparar con el resto del territorio. También es cierto, y creo que hay que decirlo cuando uno habla de fortalezas, también decir que una de las amenazas es que la competencia va en aumento, sobre todo de cara a la temporada de verano, nos va a afectar a todo el territorio nacional. Cada vez va a haber mayor número de territorios competidores y además fuera de nuestro país, como puede ser Grecia, como puede ser Turquía, pero yo creo que nos vamos adaptando y hemos conseguido tener esa capacidad de resiliencia que además pasa sobre todo, y me gustaría aprovechar ya para finalizar, reconocer al sector empresarial y a los trabajadores esa capacidad que han demostrado de aguantar este año y medio que ha sido terrorífico y sobre todo irse renovando, irse formando y adaptándose a esta capacidad, con lo cual, si tengo que elegir una, la mayor fortaleza de nuestro sector. Muy bien, que así sea. Una pregunta ahora para el señor Francesc Mateu, perdón, Xisco Mateu, que nos ha hablado de la importancia de implantar la circularidad en el sector turístico. La pregunta es, ¿por qué cree que esta es fundamental para el futuro de destinos turísticos como las Islas Baleares? Bueno, a ver, aquí un poco al hilo de lo que hablábamos a nivel de estrategia, lo que es importante es diferenciarse. Al final debemos de tener la estrategia, al final de lo que persigue es encontrar un vector de diferenciación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho en Baleares, pues un poco al hilo de la intervención de la viceconsejera de las Islas Canarias, es un poco también analizar nuestras fortalezas. Nosotros venimos trabajando mucho con temas de sostenibilidad y la circularidad, bueno, pues es como un paso más, es como un paso más, un upgrade, no sé cómo decirlo, en este sentido. Entonces, para nosotros es fundamental reforzar este elemento diferencial. Es el camino que nos hemos marcado para hacer esta transición un poco en el inglés este que se dice from volume to value, ¿no? Para alcanzar este valor, para captar este tipo de cliente que queremos que venga, pues que aprecia unos valores relacionados con la sostenibilidad y la circularidad. Entonces, básicamente es la necesidad de diferenciarse que tenemos todos. Nosotros hemos elegido este vector, que es la circularidad, porque pensamos que en este vector, pues por nuestras condiciones y por nuestra historia, vamos a ser muy buenos, o somos ya muy buenos y podemos ser mucho mejores todavía. Perfecto, gracias. Aprovecho para decir que si en algún momento alguno de los ponentes quiere hacer alguna intervención con alguno de los ponentes, también quedan invitados, ¿eh? Antes me gustaría preguntar a Guillermo Díaz, en Artiem trabajan para convertirse en una empresa que la sociedad quiere que exista y aspiran a ser los mejores para el mundo, tal como nos ha dicho. Preguntan que cómo van a conseguirlo. Bueno, si tuviéramos la respuesta o la fórmula secreta, yo espero que todas las empresas hoteleras la usasen, ¿no? Pero nosotros desde la humildad intentamos siempre, pues como he dicho, poner el foco en lo que sí podemos hacer para que nuestros hoteles se conviertan en un motor de desarrollo ahí donde están. También, como he mencionado, es muy importante para nosotros trabajar no con el rendimiento económico como objetivo, sino como una consecuencia de las cosas bien hechas.
para ello es muy importante, como decía el señor Chisco, encontrar a ese cliente, a ese turista de calidad y no huir del volumen, buscar la fidelidad de ese tipo de turista, porque al final es un turista que, haciendo también otra referencia a lo que decía Chisco y también sobre Simon Sinek, la importancia de los para qués. Al final la gente ya no quiere cosas, sino quiere emociones, quiere el por qué y para qué se hacen las cosas, ¿no? Y nosotros trabajamos desde ese punto de vista. Perfecto. Perdón, que están aquí llegando muchísimas preguntas y esto es... ahora, vale. Para el señor Navarro llega otra pregunta. El sector turístico tiene muchas pymes. ¿Tienen estas empresas capacidad para digitalizarse rápidamente y ser eficaces? Brevemente, señor Enrique Navarro. Pues muy complicado porque hay mucha diferencia entre pymes. Hay pymes que están muy adaptadas ya a esa digitalización y otras que no. Porque eso también va a depender un poco del tipo de pyme y del personal que tengas. Si yo en un pequeño hotel tengo junto a un técnico en turismo, a alguien que me sale controlar los datos y sabe en parte trabajar con algunos programas informáticos básicos, entonces sí puedo adaptarme más rápidamente que si en mi pequeño hotel solamente tengo recepcionistas y limpiadores. Entonces depende mucho un poco del personal por un lado. Pero en este caso yo sí alentaría un poco a los empresarios a que vayan buscando perfiles de profesionales mixtos, perfiles de profesionales que sepan, grosso modo, un poco de turismo, pero que también sepan un poco de tecnología. Y creo que van a ser una de las proyecciones más importantes. Y en segundo lugar, ahondar un poco en lo que he planteado anteriormente. Las pymes a veces le llega a una empresa de tecnología, le dice la tecnología que le va a plantear y esa tecnología le sirve para una cosa muy concreta. Cuando quiere implementar otra tecnología para, por ejemplo, sacar datos de sus propios clientes, ya no son compatibles esas tecnologías porque se lo ha pedido otra empresa. Y de ahí un poco la idea de decir, oye, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Para qué me puede servir? Y ahora hago un mapa tecnológico de mi empresa y digo, a partir de ahora en el futuro puedo plantear qué es lo que quiero y ir avanzando poco a poco. Es decir, ahora contrato una empresa de tecnología para que me implemente este sistema y el año que viene contrato otra empresa de tecnología. Porque ya no es suficiente tener internet y una página web. Entonces, en ese sentido, de ahí que propongamos el asesoramiento tecnológico junto con las ayudas tecnológicas. De nada me sirve que me den 5.000, 10.000 o 20.000 euros para poder plantear esas soluciones tecnológicas, pero que me sirvan para hoy, no me sirvan para mañana o para el futuro. De ahí la intención del mapa tecnológico. Ayuda y acompañamiento es lo que yo plantearía. Queda apuntado. A ver, una pregunta ahora va para el señor Mateo, si es posible preguntar tanto al señor Mateo como al señor Díaz. ¿Cuáles son los ámbitos más urgentes o interesantes de aplicación de la Comunidad Europea en la hotelería española? Va para los dos, el que quiera. Bueno, a ver, nosotros ahora estamos en plena aplicación de todo el tema de los fondos, o en pleno trabajo con el tema de los fondos europeos. No sé si... Ah, vale, veo que aquí pone economía circular. ¿Podemos reformular la pregunta? A ver, es que... ¿Cuáles son los ámbitos más urgentes o interesantes de aplicación de la Comunidad Europea en la hotelería española? Lo pregunta... De la economía circular, entiendo que dice, ¿no? Economía circular, perdón, sí. Sí. Bueno, hay 4 ámbitos urgentes o interesantes de aplicación de la economía circular en la hotelería española, perdón. De los 6 ámbitos que he citado anteriormente de todo el tema circularidad, hay 4 que podríamos decir que son, o sea, la movilidad y el territorio, dijésemos que tienen menos aplicación en lo que sería el sector hotelero, pero en lo que es en los materiales, energía, agua y alimentación, sí que son 4 ámbitos en los que ya poníamos, por ejemplo, en el caso de alimentación, en el ejemplo de esta cadena, que por cierto es Garden Hotels, para quien quiera seguir lo que hacen, son la primera empresa que han certificado su estrategia de circularidad, primera empresa hotelera en España que han certificado su estrategia de circularidad. Bueno, pues aquí tenemos un ámbito de aplicación, que es la alimentación, ¿de acuerdo? Pero exactamente igual lo mismo se puede hacer en materiales, por ejemplo, en todo lo que son refurbished, me sale en inglés, las reformas.
Las reformas, perdón. Las reformas, pues claro, empezar a trabajar materiales que son reciclables, reutilizables, que requieren menos mantenimiento. En tema de energía, obviamente, utilizar energías renovables y el residuo energético en forma de calor, pues todo el tipo de energías que lo que hacen es reaprovechar este tipo de, llamémosle residuo o temperatura, etcétera, etcétera. Y en el agua exactamente lo mismo, es decir, en el agua pues ser muy escrupulosos en el uso que se hace de agua, en el ahorro, pero a su vez pues hay un residuo en forma de aguas grises, en forma de aguas negras, pues hay unos procesos de depuración de todas estas aguas para usos terciarios, riegos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se pueden hacer muchísimas actuaciones en la línea con la circularidad. No sé si el señor Díaz estará un poco de acuerdo en la línea con lo que más o menos estoy planteando. Completamente. Y conocemos muy bien el ejemplo de Garden Hotels. De hecho, estuvimos en la presentación del otro día, que fue interesantísima. Sí, nosotros también como cadena pequeñita trabajamos en lo que estaba diciendo el señor Chisco, a la hora de hacer reformas, utilizar materiales reciclables, reutilizar propios materiales que tenemos nosotros guardados. Muy importante también a nivel energético los aislamientos, no solo construir con material reciclable, sino un material que mantenga o aísle bien los habitáculos, las habitaciones y las zonas comunes, reaprovechamiento de aguas. Entonces tenemos, como decía, ¿no? un ciclo de osmosis inversa para el lavado de drenaje, y el cual ese agua se reaprovecha para otros tres usos más. Pues a nivel energético estamos implantando placas fotovoltaicas. Ya para el año que viene seremos capaces de producir más de 175.000 kilovatios hora, lo que representará casi un 10% de toda la energía que necesitamos a lo largo del año. Y sí, o sea, un poco muy en línea, bastante en línea con lo que decía el señor Chisco. Muy bien, gracias. Vamos con otra pregunta. No me ponen para quién, o sea que la lanzo al panel. Dice, ¿el lujo en los hoteles, tal como está establecido, es compatible con los ODS o las nuevas tendencias de sostenibilidad? ¿La repito? Entiendo que habla sobre el lujo y la compatibilidad con los ODS. Sí. ¿El lujo en los hoteles, tal como está establecido, es compatible con los ODS o las nuevas tendencias de sostenibilidad? Opinión personal, entiendo que en función de lo que se defina como lujo, pero hoy en día va en función más de la persona que del nivel el nivel social al que se refiera. Yo estoy convencidísimo que hay clientes socialmente responsables o medioambientalmente responsables que buscan lujo, y clientes que no lo buscan. O sea, yo considero que no tiene nada que ver con el lujo o no lujo. Perfecto. Yo sí quería, perdón, sí quería un poco matizar, porque creo que esta es una de las contradicciones que tenemos en todas las actividades, y el turismo también tiene elementos contradictorios. Y me gustaría plantearlo porque, claro, entiendo la pregunta porque se presupone que el lujo es más consume más recursos. Un hotel de 5 estrellas consume 500 litros por plaza, porque tiene otra serie de elementos, tiene piscinas, tiene jardines, porque el consumo en el lujo es mucho mayor. Estoy más tiempo, el consumo, y no solamente de agua, sino de muchas más cosas. Entonces, claro, forma parte quizá un poco de la contradicción que tenemos en nuestra sociedad, que queremos consumir menos, pero nuestros modelos son altamente consumistas dependiendo de cada target o cada segmento. Y creo que esto es una contradicción que tenemos. Pero sí que es verdad, y Guillermo creo que lo apunta muy bien, que también depende del cliente y depende también de la sociedad. El turismo es un reflejo de la sociedad. Las contradicciones que tiene la sociedad las va a tener el turismo. Y precisamente está saliendo, o hay cada vez más avance o una tendencia mayor en que precisamente algunos elementos de lujo se vayan convirtiendo en más sostenibles. Por ejemplo, ahora el lujo también se plantea como que el hotel tenga energías renovables. ¿Por qué? Porque es importante dar esa visión de mejora o del impacto ambiental del hotel,
y hay clientes que ya pagan más por eso. Entonces, en ese sentido, entra mucho más, como bien ha planteado Guillermo, el cliente en su individualidad. Pero sí que es cierto, y en esto creo que es importante lo que ha planteado la cuestión, es que si es altamente consultivo en energía y en materiales, entonces a lo mejor no es tan compatible. Por una cuestión, y termino ya, porque la sostenibilidad, no lo he comentado anteriormente, pero tiene límites. Y nuestro modelo económico ahora mismo no tiene límites, consumimos todo. Y la sostenibilidad tiene límites. Ahí lo dejo. Yo, si me permitís, Sí. nosotros en RTM tenemos apartamentos, tenemos hotel 4 estrellas, tenemos hotel 5 estrellas. Aplicamos los mismos criterios de sostenibilidad en los 5 hoteles y en el bloque de apartamentos. Y de hecho coincido con Enrique que además, aprovechando que somos 5 estrellas, podemos utilizar materiales de mayor calidad y en su defecto pues mayor aislamiento, pero por ejemplo, aunque se consuma más agua porque hay un spa o hay una ducha de tal tipo o de otro tipo, implantamos medidas más fuertes a la hora de reaprovechar, reciclar o recircular algunos elementos, con lo cual no nos hacen perder de vista el cuidado medioambiental, social y económico del entorno, que al final es lo que importa. Por eso decía que depende más de la persona que del lujo o del no lujo. Únicamente para matizar mi respuesta. Cierto. A ver, Yo vamos. solo quería hacer un apunte muy rápido es la microsegmentación dentro de cada nivel que se da dentro del lujo, se da, o por decirlo de alguna manera, en las 5 estrellas, 4 estrellas, es decir, hay una microsegmentación, hay un perfil que sí que exige mucha conciencia medioambiental, mucha conciencia de producto local y evidentemente este lujo es totalmente compatible con la sostenibilidad y la circularidad. Y además lo estamos viendo. O sea, yo estoy convencido que existe el segmento de lujo que es muy sensible a la circularidad y bueno, estoy convencido, no, me refiero a que lo tenemos testeado y hay hoteles que ya lo practican. Y una cosa que sí me gustaría apuntar, no solo en los hoteles de lujo, sino al final, sobre todo los territorios insulares como Baleares y Canarias, necesitamos del transporte, tanto marítimo en el caso de Baleares, que tiene una mayor conectividad con el territorio peninsular, como en el caso de Canarias, que dependemos pues, casi que a un 100%, no tanto, pero casi del transporte aéreo. Al final también estamos hablando de que en esos paquetes que pueden ser de lujo, sí o sí se está utilizando un medio de transporte. Además veía una de las preguntas que hablaba de los combustibles fósiles. Al final lo que nosotros podemos hacer, porque no podemos renunciar al uso de esos transportes y no podemos renunciar pues a lo mejor a ese segmento que realmente está demandando dentro de los complejos turísticos, incluso de toda la cadena de valor, un cierto nivel por encima de otro que pudiera llegarse a entender incluso un poco más contaminante, un poco menos sostenible. Están las estrategias que se están llevando ahora a cabo y que creo que es responsabilidad de las administraciones públicas y estoy segura que el gobierno balear está trabajando en la misma línea que el gobierno de Canarias, es exigir, por ejemplo, a esos turoperadores que te venden esos paquetes enteros o esas aerolíneas, esa compensación de esa contaminación, de esa huella de carbono. Y además, históricamente siempre se compensaba, decía, bueno, pues nosotros compensamos como aerolínea, pues a lo mejor voy a poner un ejemplo para que las personas que a lo mejor no están tan metidas en el sector lo entiendan, pues plantando árboles, pero nosotros tenemos que exigir a lo mejor que esos árboles que se plantan para compensar esa contaminación se hagan en nuestros territorios y a lo mejor no en la India, que es lo que históricamente se ha dicho y se ha hecho lamentablemente. Bueno, nosotros compensamos y nuestra compromiso con la sostenibilidad viene pues en territorio en Asia, en la India, no, nosotros tenemos que exigir a nuestros turoperadores y a nuestras aerolíneas que esa compensación de emisiones y esa compensación digamos, de no compromiso con la sostenibilidad sea nuestro territorio, tanto balear como canario, porque nuestro territorio es muy pequeñito y alguien decía en el chat que estaba de acuerdo con ese problema con el territorio, que en el caso de Baleares y Canarias, si nos cargamos nuestro territorio nos quedamos sin nada porque no podemos seguir expandiéndonos. Es nuestro compromiso como gobiernos y administraciones públicas exigir que esas compensaciones se hagan en nuestro propio territorio
que es muy fácil en el caso de los complejos turísticos hoteleros, pero más complicado exigírselo a las aerolíneas, y ahí tenemos que ir de la mano tanto el gobierno central como las administraciones autonómicas. Bueno, están llegando muchísimas, gracias Teresa, están llegando muchas preguntas, pero creo que lo tendremos que ir dejando aquí ya. No quiero despedirme de todos ustedes. Bueno, me gustaría que nos despidiéramos antes con que cada uno hiciera una frase, un apunte, nos diera un mensaje de cómo sobrellevar esta nueva etapa y que se nos quedara aquí en la memoria. ¿Quién empieza? Como a modo de despedida. Enrique. Si queréis, pues nada, empiezo yo. Diría dos frases, si me permite. Una a corto y medio plazo, y sería aprovechar las ayudas que tenemos de la Unión Europea para cambiar. Yo no hablo del modelo, pero sí para cambiar actitudes referente a la sostenibilidad y referente a la digitalización, que para mí son los dos retos más importantes que hay. Y una visión a largo plazo. Todos los desarrollos económicos son contradictorios y nosotros también. Asumamos esa contradicción, pero avancemos a largo plazo con visión a largo plazo, porque el reto de la crisis climática puede cambiar mucho el mapa turístico en España, porque precisamente es uno de los países que le va a afectar en todos los niveles, desde la montaña hasta la costa, desde el norte hasta el sur. Vale, era una frase larguita. Gracias. Teresa, por favor. Sí, voy a ser más breve. Bueno, la responsabilidad social de los destinos en la época post-COVID pasa por una transformación de los servicios turísticos. En este sentido, Canarias ha cimentado esta transformación en la sostenibilidad integral, en la digitalización, en la neutralidad climática y sobre todo la soberanía del destino. Gracias, Teresa. Xisco Mateu, sisplau. Bueno, pues un poco reforzar esta idea, esta necesidad de diferenciarnos a través de la circularidad. Y una cosa que no he dicho es hacerlo de manera unificada juntos, el sector público con el sector privado. Me parece que es un mensaje final muy importante. Esto no lo podemos hacer solos, necesitamos hacerlo juntos. Y aquí no hemos de ser capaces de entendernos, de hablar y de mantener una comunicación constante para llevarlo a cabo, pero lo hemos de hacer sector público y privado juntos. Perfecto. Guillermo, por favor. Únicamente para reforzar un poco el mensaje que he intentado transmitir en mi presentación, pues que tenemos que dejar de ver a la empresa como un agente económico y que hoy en día la empresa ya tiene que ser un agente de transformación social y medioambiental para nuestra economía. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Es que me están diciendo que vamos mal de tiempo, vamos a ir acabando. Antes de acabar me gustaría hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que se ha dicho aquí. El doctor Enrique Navarro nos ha hablado del mayor reto de los destinos, la crisis climática y cómo poder afrontarlo, entre otras cosas, por supuesto. La señora Verastegui sobre los fines que han empezado a dibujar sus políticas, el aumento de la capacidad de adaptación de la economía a los cambios, la apuesta de la sostenibilidad integral, medioambiental, económica y social y del desarrollo que pasa de la cantidad a la calidad, que se sostenga en una economía circular. El señor Xisco Mateu apunta a un modelo turístico apuntado en el que la sostenibilidad entendida en sus tres vertientes, ambiental, territorial y socioeconómica, ya no es una opción, sino que es una obligación. Coincide también en ello con la señora Verastegui en que los destinos tienen que apostar por una estrategia de futuro basada en la sostenibilidad y la circularidad, un tema que se ha ido repitiendo durante toda la sesión. Solo así se generará riqueza, se mejorará la calidad del empleo y se mantendrá la competitividad como destino turístico, apuntaba el señor Xisco Mateu. El señor Guillermo Díaz nos ha contado cómo en Artiem creen que la empresa ya no es un agente meramente económico y están convencidos de que ha pasado a ser un agente de transformación social, como bien decía ahora, y de que ha pasado a ser un agente de transformación social y medioambiental. También nos ha hablado el señor Guillermo Díaz de su aspiración a ser los mejores para el mundo y lo lograrán, seguro.
Gracias a todos, gracias por sus intervenciones, gracias, ha sido muy dinámico, continuaríamos, yo pienso que es un debate que podría continuar bastante, pero bueno, el tiempo es límite. A todos ustedes, gracias por sus preguntas, por su participación, les esperamos el próximo miércoles en la segunda sesión de INTO, dedicada a las TIC y soluciones innovadoras en el sector de la hostelería y restauración. Contaremos también con un extraordinario cartel de expertos, el señor Mateo Ramón, director TI corporativo de Grupo Piñero y vicepresidente de Transformación Digital de Turistec, la señora Dolores Ordóñez, directora de Eni Solutions y vicepresidenta de Turistec, y el señor Alberto Terrasa, director de Productos e Innovación de CE Europe y vicepresidente de Tecnología de Turistec. En nombre de la Dirección General de Innovación del Govern de les Illes Balears y de la Fundación BIT, les damos las gracias a ustedes por su asistencia y participación. Nos vemos el próximo miércoles 17 de noviembre en INTO. Hasta pronto. Y un último apunte. Recuerden que hoy y después de cada sesión, desde las 2 hasta las 5 de la tarde, siguen las reuniones virtuales y de networking para profesionales, en las que todavía pueden apuntarse en visitinnovation.com. Gracias ahora, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Adiós.